La fibrosis quística es una enfermedad realmente compleja. Imaginen un rompecabezas, uno con piezas genéticas y clínicas por todos lados. Pero para poder armarlo, la medicina tiene un método súper preciso, un verdadero estándar de oro que ha sido la clave durante décadas. Vamos a descubrir juntos cómo funciona este proceso diagnóstico, pieza por pieza. Para entender bien todo esto, vamos a seguir un mapa. Primero, veremos por qué es un reto diagnosticarla. Luego conoceremos la prueba estrella, el estándar de oro, y cómo leer sus resultados. También, ¿qué pasa cuando los resultados no son claros? Veremos los errores comunes y cómo evitarlos, y al final, cómo se junta toda la información para tener el diagnóstico completo. Antes que nada, hay que entender esto. La fibrosis quística no ataca a un solo lugar. Es una enfermedad multisistémica. Esto significa que sus síntomas pueden aparecer en muchísimas partes del cuerpo. Por eso, tener un protocolo de diagnóstico claro es fundamental. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Si los síntomas pueden ser desde problemas en los pulmones hasta temas pancreáticos, ¿cómo se llega a una respuesta definitiva? Pues la clave está en combinar la sospecha clínica con pruebas que sean muy específicas. El diagnóstico clásico se apoya en varios pilares. Se necesita, claro, una prueba de sudor positiva, pero no solo eso. También se busca al menos otro de estos criterios. Problemas pulmonares crónicos, que el páncreas no funcione bien o que haya antecedentes en la familia. Esto nos deja clarísimo por qué se necesita una prueba confiable que confirme todo. Y eso nos lleva a la herramienta más importante de todas. Y sí, la gran protagonista de esta historia es, sin duda alguna, la prueba del sudor. De todos los métodos bioquímicos que existen, este es el más concluyente para decir si es o no es fibrosis quística. El nombre oficial es método de Gibson y Cook y se usa desde 1959. Suena bastante técnico, la verdad, pero su objetivo es simple y brillante: medir cuánta sal, específicamente cloruro, hay en el sudor. Y es que en la fibrosis quística, por una falla en la proteína CFTR, este nivel de sal se dispara. El proceso tiene 3 pasos muy claros. Primero, se estimula la sudoración en una zona pequeñita de la piel, casi siempre en los brazos o las piernas. Después, esa gotita de sudor se recoge con un cuidado extremo. Y finalmente, esa muestra se va al laboratorio para que midan con exactitud la concentración de cloruro. Muy bien, ahora viene lo más importante. Ya tenemos un número, ¿y ahora qué? Los resultados de esta prueba se leen según 3 rangos que están súper definidos. Si el valor es menor a 40 milimoles por litro, se considera negativo. Prácticamente en todos los casos, este resultado descarta el diagnóstico de fibrosis quística. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Un resultado que cae en este rango, entre 40 y 59, se considera dudoso o fronterizo. O sea, no es un sí, pero tampoco es un no. Simplemente nos dice que hay que seguir investigando. Y aquí la tenemos, la confirmación. Un valor de 60 milimoles por litro o más es un resultado positivo. Si el paciente tiene síntomas, esto confirma el diagnóstico de fibrosis quística. Este es el número clave. Pero ojo, vean el rigor de este proceso. Un solo resultado positivo no es suficiente. Las guías médicas son muy claras. Para estar 100% seguros de que no hubo errores y que el diagnóstico es sólido, cualquier resultado positivo se tiene que repetir y confirmar con una segunda prueba. Bien, ¿y qué pasa en esa zona gris, con esos resultados dudosos? Pues aquí es cuando el trabajo de detective clínico se pone más intenso. Hay que ampliar la investigación, sí o sí. Y este escenario es más común de lo que uno creería. Puede haber un paciente con todos los síntomas clásicos, pero con una prueba del sudor que no sale claramente positiva. En estos casos, que son más atípicos, todo el contexto clínico se vuelve el factor decisivo. Es súper importante ver que dependiendo de la edad hay síntomas que son como focos rojos. Por ejemplo, el hilio meconial en un recién nacido, o que un lactante no crezca bien, son señales de alarma que obligan a seguir investigando aunque la prueba de sudor haya salido dudosa. Y para esa investigación extra se tiene todo un arsenal de pruebas. Se pueden hacer estudios de microbiología pulmonar, buscar bronquiectasias con una tomografía, ver cómo funciona el páncreas y, algo importantísimo, hacer un estudio genético para buscar las mutaciones del gen CFTR. Cada una de estas pruebas va poniendo una pieza más en el rompecabezas. Ahora, un punto que es fundamental. La prueba del sudor es increíblemente confiable, pero solo si se hace a la perfección. La precisión depende por completo de que se siga el protocolo al pie de la letra. Los errores, por desgracia, pueden pasar en cualquier paso y echar a perder el resultado. Juntar muy poquito sudor, que la muestra se contamine, que la piel no esté bien limpia, hasta un error de análisis en el laboratorio.
Todos estos fallos pueden llevar a un diagnóstico equivocado, ya sea un falso positivo o negativo, y las consecuencias de eso son muy serias. Justo para evitar esos errores, hay guías súper estrictas. Por ejemplo, la recolección de sudor no debe pasar de 30 minutos. Otra regla de oro: nunca, pero nunca, se deben juntar dos muestras pequeñas para llegar al mínimo. Y como ya vimos, todo positivo se tiene que confirmar. Seguir estas reglas es la diferencia entre la certeza y la duda. Y con todo esto, llegamos al final del camino. Aquí es donde todas las piezas que hemos juntado por fin se unen para darnos un diagnóstico completo y seguro. Aquí se puede ver la combinación perfecta entre dos tipos de pruebas. La prueba del sudor es el estándar de oro porque mide cómo funciona la proteína. Nos dice si el sistema de transporte de sal está fallando. El estudio genético, en cambio, se va a la raíz del problema. Identifica cuál es la mutación exacta en el ADN. Juntas, estas pruebas nos dan una imagen completa, tanto funcional como genética. Entonces, la idea central es esta. Para una enfermedad tan compleja y con tantas caras como la fibrosis quística, simplemente no hay atajos. El diagnóstico depende de seguir un proceso riguroso, un estándar donde cada paso, desde cómo se estimula la piel hasta el análisis genético, se haga con la máxima precisión posible. Porque en este diagnóstico de verdad, cada pequeño detalle cuenta.